Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguramente ya leíste el título del vídeo. Stable Diffusion Automatic 1111 gratis y con un nuevo cuaderno. Bueno, más que un cuaderno, lo vamos a instalar nosotros mismos. Pero ya no va a ser en Google Colab. Ahora nos vamos a esta plataforma, SageMaker Studio Lab, donde nosotros vamos a poder hacer correr Stable Diffusion Automatic 1111. Pero ya dejemos de hablar y empecemos. Lo primero que tienen que hacer es requerir una cuenta. Así que dan clic y deben llenar este formulario. Es muy sencillo, así que no creo que tengan problemas. Cuando terminen de llenar este pequeño formulario, dan clic en Submit Request. Y deberán esperar unas cuantas horas o tal vez un día para que a su correo electrónico, que ustedes de seguro llenarán aquí, les llegue algo como esto. Account Request Approved, que quiere decir que Amazon ha aprobado su requerimiento de crearse una cuenta. Entonces le dan clic en crear cuenta y pues crean su cuenta, que también es muy sencillo y no creo que tengan problemas. Bueno, ya que tienen su cuenta creada, ahora sí podemos empezar. Obviamente lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión. Y lo hacen con su cuenta y su password que acaban de crear. Y ya que ya hayan iniciado sesión estarán en esta página. Pueden ver que podemos utilizar la CPU y la GPU. Y como ven aquí podemos utilizar la CPU por 8 horas diarias. O la GPU por 4 horas. Aquí dice 2 horas con 54 minutos porque lo he estado utilizando. Pero ustedes van a poder utilizarlo por 4 horas. Bueno, ahora aquí es cuando la cosa se pone un poco frustrante. Pero tienen que ser persistentes si es que quieren utilizar Automatic 1111. Así que seleccionan GPU y dan clic en Start Runtime. Les saldrá este rompecabezas y lo solucionan fácilmente. Tal vez no puedan conectarse a una GPU, pero lo tienen que intentar una y otra vez, hasta que por fin se conecten. Y bueno, después de varios intentos, por fin ya estoy conectado. Como ven, estoy utilizando el GPU y tengo 2 horas y 51 minutos para usar. Así que aprovechemos el tiempo. Damos clic en Open Project. Y aquí estarán en el launcher. Ahora, a partir de aquí, todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a crearnos una terminal. Y es aquí donde vamos a descargar nuestro Stable Diffusion y todo lo que necesitamos. Así que primero tenemos que clonar el repositorio de Stable Diffusion Automatic 1111. Y por eso nos dirigimos al repositorio de Automatic, aquí en GitHub. Vamos a código y copiamos este código que ven aquí. Listo, copiado. Volvemos a nuestro terminal. Y aquí presionamos lo siguiente, y por favor háganlo cuidadosamente. Git clone, espacio y pegan el link que acabamos de copiar. Y dan clic en Enter. Esperamos unos cuantos segundos. Ahora tecleamos ls y damos Enter. Y ahora vamos a sedear Stable Diffusion. Presionamos cd, espacio y copiamos esto, Stable Diffusion Web UI. Control C y aquí lo pegamos y presionamos Enter. Y nuevamente presionamos LS y damos clic en Enter. Y bueno, ya está todo correctamente. Ahora necesitamos introducir un comando que en este caso es este que ven aquí. Así que voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Control V. Y no se preocupen que este comando se los puedo dejar, pues sí, en la descripción del vídeo. Ok, entonces damos clic en Enter. Y tenemos que esperar un buen tiempo. Si quieren saber para qué sirve este comando conda install glyph, déjenmelo saber en los comentarios. Y si es que quieren aprender algo de Python también. Bueno, aquí ya tenemos todo instalado. Ahora solo nos queda lanzar nuestro Web UI y eso lo tenemos que hacer con este otro comando, Python Launch. Pero antes tenemos que crearnos una cuenta en ngrok y obtener un token.
Es muy fácil y muy sencillo y lo vamos a hacer ahora mismo. Así que vamos a la página de NGRock, donde tienen que crearse una cuenta. Y no se preocupen, es bastante fácil. Como ven aquí, lo pueden hacer con su cuenta de Google, que es más fácil aún. Y bueno, cuando ya tengan su cuenta, van a Your Auto Token y copian este token que ven aquí. Ahora vamos a nuestro código. Ustedes lo pueden poner en un bloc de notas como lo estoy haciendo yo. Tienen su código listo y seguidamente de NGRock pegan su token. Y bueno, lo único que tienen que hacer es copiar todo este código, Control C, y lo pegamos en nuestra terminal, Control V, y damos clic en Enter. Y ahora tenemos que esperar un buen tiempo hasta que aparezcan los enlaces para ya poder utilizar Stable Diffusion. Esto puede tardar unos cuantos minutos, así que deben tener paciencia. Y bueno, después de un buen tiempo, al fin tendremos nuestro enlace, el cual está aquí. Este enlace que ven aquí. Y esto debí decírselos desde el principio. Es mejor que utilicen toda esta plataforma de SageMaker en un navegador confiable como Chrome o Firefox, porque a veces se pone un poco quisquilloso y no nos funciona bien en otro tipo de navegadores. Pero bueno, copiamos nuestro enlace y lo abrimos en otra pestaña. Se encontrarán con esta página y simplemente dan clic en Visit Site. Y bueno, ya están aquí en la interfaz de Automatic 1111. Yo lo tengo instalado en mi computadora, pero sé que muchos de ustedes lo están viendo después de mucho tiempo. Pero me preguntarán, ¿de qué sirve tener Automatic si no tenemos los modelos? Tampoco tenemos los embeddings, ni los LoRa's, ni nada. Bueno, pues para eso está la pestaña de Extensions. Y lo que tienen que hacer para cargar sus modelos y todo lo que quieran es instalar la extensión de Batch Links. Para eso vamos a Install from URL y nos vamos al repositorio de GitHub que contiene Batch Links. Y se trata de este, Batch Links Web UI. No se preocupen que se los dejo en la descripción del vídeo. Vamos a código y copiamos este código. Volvemos a nuestro Stable Diffusion y pegamos aquí el código. Y damos clic en instalar. Y bueno, como ven, ya se ha instalado en Home Studio Lab, en extensiones, y allí lo tenemos, Batch Link. Vamos a la pestaña de Installed y damos clic en Aplicar and Quit. Y verán que se está cargando de nuevo, pero nunca terminará de cargarse. Y si refrescamos la página, pues tenemos este error, pero no se preocupen. Cerramos esta ventana y volvemos a nuestra terminal número 1. Si nuevamente ingresan a esta URL, tendrán el mismo error, pero lo podemos solucionar de una forma correcta y otra incorrecta, pero que es más rápida. Así que como sé que ustedes están apurados por utilizar esta herramienta, pues vamos al método incorrecto pero rápido. Volvemos a donde teníamos nuestro código. Lo volvemos a copiar, Control C, y aquí lo volvemos a pegar, Control V, y damos clic en Enter. Y esperamos, esta vez no tanto tiempo. Y como verán aquí, ya tenemos este enlace. Lo copiamos y lo abrimos en otra pestaña. Y sí, estamos nuevamente en esta página. Damos clic en Visit Site. Y sorpresa, tenemos el Batch Link Downloader. Con esta extensión básicamente podemos descargar todo lo que ven aquí. Embeddings, LoRa's, Hypernetworks, BAE y de todos estos repositorios. De Hugging Face, CivicIE, Mega, Discord y estos que están aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácilmente. Para descargar un modelo, por ejemplo, escribimos #model. O si son un poco flojos como yo, dan copiar y pegar. Y aquí tenemos que pegar el link o el enlace de nuestro modelo. Donde encontramos modelos, pues lo más fácil es en CivicIE. Y bueno, ya nos encontramos en CivicIE. Para descargar un modelo simplemente seleccionan el de su preferencia. Yo por ejemplo voy con Aniverse.
y lo que tengo que hacer es simplemente dar clic derecho y copiar la dirección del vínculo. Volvemos a nuestro Automatic y pegamos aquí el link. Listo. Ahora voy a descargar el BAE. Copio BAE, lo pego, vuelvo a CivicAI y descargo el BAE, porque este modelo funciona con BAE. Así que doy clic derecho y copio la dirección del vínculo. Vuelvo a Automatic y lo pego aquí. Control V. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo descargar? Por ejemplo, un LoRa. Copio y pego LoRa y vuelvo a CivicAI. Aquí puedo buscar el LoRa que quiero. Por ejemplo, yo quiero Add Details, que es este que ven aquí. Doy clic derecho y copio la dirección del vínculo. Vuelvo a Automatic y lo pego aquí. Y así continuamente. Pueden descargar lo que quieran, pero tengan cuidado que su almacenamiento es limitado. Así que no exageren mucho. Bueno, para descargar, vamos aquí abajo y dan clic en Download All. Y esperamos a que se descarguen nuestros modelos. Y bueno, después de un buen tiempo, ya tenemos descargado todos nuestros modelos, tanto como nuestro LoRa y nuestro BAE. Así que vamos a Text to Image y vamos a seleccionar nuestro modelo. Pero esperen, nuestro modelo no está. Bueno, eso no es problema. Damos clic en Actualizar. Y ahora sí, aquí está nuestro modelo. Ahora vamos a LoRa y no está nuestro modelo, pero damos clic en refrescar. Y aquí está. Para utilizarlo simplemente damos clic y ya está aquí. Pero ahora vamos a activar nuestro BAE. Vamos a Settings, vamos a BAE y aquí seleccionamos nuestro BAE, pero tampoco se muestra, así que tenemos que refrescar. Ahora sí, aquí está. Ahora vamos a Stable Diffusion y lo que muchos hacen es seleccionar en Clip Skip un valor de 2. No sé específicamente por qué, pero al parecer eso da mejores resultados con nuestras imágenes. Así que damos clic en Apply Settings. Y eso ya está. Volvemos a texto a imagen. ¿Y qué les parece si probamos nuestro modelo y nuestro LoRa? Así que me voy a prestar un prompt de este modelo. ¿Qué les parece de esta imagen? Así que copio y pego. Vamos al Negative Prompt y es solo esto. Tendría que haber descargado Fast Negative, pero no lo hice. Y la verdad es que ahora me da un poco de flojera. Así que simplemente voy a poner algo como esto que ven aquí. Y en cuanto a los parámetros, voy a seleccionar 768 por 768. Voy a generar dos imágenes. La escala la voy a poner en 5. Aquí voy a seleccionar, mejor lo dejo como está. Y damos clic en generar. Y como lo ven, aquí tenemos nuestros resultados. ¿Qué les parece? Ahora me preguntarán, pero David, quiero instalar, por ejemplo, ControlNet o ADTailer. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues si es que quieren un tutorial detallado, déjenmelo saber en los comentarios. Pero si siguieron este tutorial paso a paso y si entendieron cómo instalé BatchLinks, que es una extensión, yo creo que ustedes podrán instalar fácilmente ControlNet o ADTailer sin ningún problema. Pero si es que no lo entendieron, que lo puedo comprender, déjenmelo saber en los comentarios para hacer un tutorial más detallado al respecto. Pero por el momento creo que es suficiente. Además el vídeo ya está demasiado largo. Así que disfrútenlo, queridos amigos. Y no se olviden que tienen un tiempo limitado para poder utilizarlo. Así que sáquenle provecho. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.